Por los tragaluz de la maloca, por donde entra el sol del día, entra también la luz de las estrellas de la noche, y el paso de las constelaciones por esos huecos marca los tiempos del calendario agrícola. Todo tiene en la maloca un sentido y una función. El capitán ocupa un lugar privilegiado, probablemente aquel desde donde puede observar los movimientos del día y de la noche, los meses y los años. Entonces, quiero explicarles esto por fuera del texto. Como el sol entra por ese hueco, ¿no es cierto?, de arriba, marca en el piso, pero como el sol se mueve, en los equinoccios, cambia de julio a diciembre de sitio, y por lo tanto también cambia en el piso. Y ellos, esas sombras del sol que dan en el piso, es el reloj cotidiano de ellos, porque se marca el ritmo, se marca la hora del día, porque entra por un lado y sale por el otro, pero marca también el mes del año por la inclinación del sol, de las sombras que hay, de las varas de la maloca hacen sombra, y esa sombra se proyecta en el piso. Continúo. En los bordes de la maloca guinda toda la familia, en jerarquía, es decir, el abuelo, el bisabuelo, el abuelo, los padres, los hijos, los nietos, etc., en riguroso orden. Todos en chinchorro, naturalmente. Cada hijo tiene un lugar definido y lo gana solamente con la muerte del anterior, digamos así. Dentro de una sola maloca puede haber varias familias. Antes la maloca alojaba a toda la comunidad, los 30, los 40, los 50 personas de la maloca. Hoy hay menos, pero aún así dentro de una maloca hay 5 o 6 fogones, o sea, 5 o 6 familias. Cada familia tiene su fogón, ¿cierto?, para cocinar la yuca, para hacer la coca, para hacer el moqueado del pescado, para hacer la chicha, etcétera, etcétera. Un capitán puede construir 4 o 5 malocas en toda su vida, porque después de los 15 años la maloca es abandonada, ¿sí?, y se construye otra en otro sitio. Alrededor de la maloca, o sea, la gente no solamente vive en la maloca, sino trabaja a su alrededor, y alrededor de la maloca hay círculos definidos. El primero es el de la pipuña. La pipuña es lo que llaman los caleños el chontaduro, ¿cierto?, el chontaduro. Y con el chontaduro no solamente lo comen, sino hacen chicha. La mayoría de las fiestas indígenas, de los bailes, son con chicha de chontaduro o chicha de piña. Ese es el primer círculo. Por eso la maloca está rodeada de palmas altísimas, ¿cierto? Después viene otras zonas, ¿cierto?, de importancia económica decisiva para la comunidad, que es la zona de coca, ¿cierto? Los indígenas utilizan la coca, la trabaja solamente la mujer, en primer lugar. Recogen las hojas diariamente, las secan en el fogón, en unos platones de barro grandes, la secan ahí, la tuestan, luego la muelen detenidamente hasta que queda un polvo muy fino. A ese polvo le echan la hoja seca y también molida del yarumo para darle la cal, para permitir que la base de la coca salga y que produzca efecto. Y esa coca la bambean todo el día, solamente los hombres y los hombres mayores, digamos, de 16, 17 años. La coca, yo no sé si ustedes lo sabrán, pero en todo caso es necesario conocerlo, es uno de los alimentos más importantes de la humanidad. Los nutrientes que tiene la coca no lo tiene ninguna otra planta. La gente podría, digámoslo así, vivir de coca porque tiene toda la gama alimenticia. Y los indígenas la consumen, primero porque es alimenticia y segundo porque crea una energía, porque les da una energía muy particular, muy fuerte para el trabajo de la selva o para el goce simplemente de la conversación, ¿cierto? La gente conversa con coca muchísimo más, alucina un poco en la conversación, crea mitos, crea sensaciones, y eso es una de las formas. Al lado de la coca, que trabaja solamente la mujer, está la yuca. La yuca brava. La yuca brava es el alimento fundamental de todas las comunidades amazónicas e inclusive del Orinoco.
La yuca brava tiene que cortarla, pelarla, rasparla con raspadores y luego la dejan en agua un tiempo y ¿cómo se llama? La espichan, ¿no es cierto? La tuercen, ¿no es cierto? En unos canastos especiales largos, ¿no es cierto? La echan ahí, jalan de las puntas de ese canasto y la van sacando lo que tiene la yuca de venenosa. Con eso hacen absolutamente todo lo que ustedes, los grandes panes, ¿no es cierto?, las harinas, y fundamentalmente viven de la yuca brava. Hoy día la yuca brava se la han robado los blancos y en los llanos, por ejemplo, hay grandes sembrados de yuca, enormes, de 5.000 hectáreas, conozco uno que se llama El Fábrico, cerca de Puerto López, para producir alimentos para marranos, altamente productivos, están levantando una suma absolutamente estrambótica, son 20.000 marranos que están levantando con yuca brava, ¿no es cierto?, con maíz transgénico y con sorgo, tal vez, con soya, perdón. Y de la yuca brava también están sacando alcohol carburante, ¿no?, del etanol, que dentro de unos años tiene que ir reemplazando básicamente el carburante del petróleo. Hay alrededor de esa chagra que les estoy contando, donde tienen la coca, donde tienen la yuca, tienen también el ají. El ají es un elemento vital para ellos, no comen sin ají. Y yo creo que el ají también es una especie de remedio que impide las infecciones, ¿no es cierto? Y por lo menos el estómago impide muchísimas de las enfermedades estomacales. Y la piña es de origen amazónico, ¿no es cierto? La piña es de origen amazónico y con la piña, que no la usan como fruta, la usan es como caldo para hacer chicha. Todo en este puerto que se llama La Playa, todo huele a piña. Es un pueblito a la orilla del río donde se produce el guarapo de piña. El guarapo de piña es uno de los hilos que no dejan que los recién llegados extravíen al indio. O sea, la piña es un hilo de las generaciones indígenas. Se rompe el hilo, se rompe la tradición, se rompe ese principio de unidad indígena. Nos explicaron que el guarapo les fue dado desde el principio de los tiempos por el ser creador y que el indio puede usarlo siempre y cuando no permita que la semilla, un almidón blancuzco y baboso que ellos van haciendo, se acabe. Si se acaba ese recurso, esa cría donde se hace el guarapo, se acaba esa civilización. Si el indio rompe ese cordón, desaparece tanto el indio como el guarapo. Así ha sucedido con otros pueblos. El miedo, hoy día, nos dijo un viejo, es que la coca corte ese cordón. La cocaína, pues, la producción de cocaína moderna, rompa el cordón de la transmisión de la identidad indígena. ¿Por qué? Porque la gente se dedica a producir coca para los laboratorios de cocaína y deja abandonado la chagra, deja abandonado la yuca, etcétera, etcétera. Olvidaba decirles que los indígenas, cuando hacen la nueva maloca, llevan el conjunto de cepas de la chagra anterior al nuevo sitio. Ese nuevo sitio es normalmente muy lejos, ¿no?, pero la dejan abandonada y a la vuelta de 5 o 6 años, esa chagra original se la come la selva crece rapidísimamente y la chagra desaparece, pero ya han llevado las cepas de coca, de yuca, de ají, de piña,
y de otras matas que utilizan para sus remedios a la otra zona donde han construido la nueva maloca. O sea, ellos van llevándose el conjunto, ¿no es cierto?, de sitio en sitio, y ese es el secreto de la conservación de la selva, porque no la liquidan, ¿no es cierto?, sino la utilizan, pero luego la dejan crecer, luego la dejan reproducir y ellos van cambiando de sitio en sitio. Esa es la manera como se ha logrado conservar esas selvas. El techo de las malocas suele estar hecho con 84 paños de hoja de muiñía que descansan en 28 estantillos, que es donde se guindan los chinchorros y cuyo círculo es la frontera entre el espacio colectivo y el espacio privado. Es decir, la maloca tiene 4 grandes estacas y después otras pequeñas, otras más bajitas. Lo que va de esas estacas más bajitas hacia afuera es el espacio privado. Lo que va hacia adentro, donde se refleja el sol y las sombras y todo ese calendario que le he contado, es el espacio público, donde hacen los bailes, donde se juntan a bailar, donde se juntan a comer, donde se juntan a tomar guarapo de piñuña. El área de los 4 palos centrales es sagrada. La siguiente es la de las fiestas, bailes y ceremonias, y la que queda entre los estantillos y el cerco exterior es el de la vida privada. Por la puerta de oriente entran los niños recién nacidos que las madres paren fuera de la maloca, y ese paso equivale a un recibimiento en la comunidad, el paso adentro de la maloca. Por esa misma puerta entran los hombres, que solo pueden salir por la otra puerta, que es la destinada al mundo de las mujeres. Las rendijas pequeñas que están al lado de la puerta de los hombres no son ventanas, nos aclaran, para mirar quién viene a la fiesta. Realmente de una belleza conmovedora, ¿no es cierto?, una ventanita para mirar quién viene a la fiesta, no solamente para mirar el paisaje, ellos viven en el paisaje, no necesitan mirarlo como uno que hace ventanas para mirar el paisaje, no, ellos miran para ver quién llega a la fiesta, quién llega a la rumba, que son fiestas normalmente que tienen que ver con los ciclos de cosecha, los del chontaduro, los de la piña, los de la yuca, los de la coca, etcétera, etcétera. Hay, desde luego, el río está lleno de pueblitos, de atracaderos, ¿no es cierto? Hay una extrañísima rapidez de comunicación entre esos puertos. Cuando nosotros llegábamos a un puerto, ya de alguna manera nosotros andábamos en lanchas con motor, ¿cierto? Y ellos andan en canoas de remos. Cuando nosotros llegábamos ya sabían quiénes íbamos, a qué íbamos. Nos preguntaban en parte por cortesía, en parte como por hacernos la venia de que no sabían, pero ya sabían quiénes éramos nosotros, ya qué íbamos y cuántos íbamos y cómo nos vestíamos, etcétera, etcétera. Voy a leerles otro pedacito interesante porque abajo de un cierto punto en adelante, el río que viene de cachivera en cachivera, que viene saltando, se vuelve manso, se vuelve un espejo infinito, ¿no? Bellísimo en la primera sensación, pero monótono y aburrido con el paso del tiempo. ¿Ya? En una lancha después de 4 horas no sabe qué hacer, no sabe cómo acomodarse, la espalda no funciona, los pies no saben qué hacer con ellos, etcétera, etcétera. 1 hora y media después de haber zarpado, si así puede decirse, de una canoa con media docena de viajeros, nos alcanzaron 2 embarcaciones indígenas. La primera, pequeña, navegaba airosa. En ella iban 4 indígenas jóvenes. A la saga, una gran canoa fabricada con el tronco de uno de esos formidables cedros que crecen en la selva de la Paporis, irían no menos de 25 indígenas, con su capitán en el centro. El capitán viaja parado, el resto de pasajeros van sentados. Viajaban hombres,
adultos, mujeres, mujeres preñadas, mujeres jóvenes, niños, perros y pájaros. Nos abordaron con una mala cara que nos hizo sentir un poco delincuentes. Uno de los hombres nos preguntó sin mediación alguna qué estábamos buscando. La pregunta no era amigable y sugería que los blancos siempre veníamos a saquear. Era difícil responder, en realidad, ¿qué estábamos buscando? Pregunta que nos hacíamos, ¿cuál era el motivo de nuestro viaje? Ya lo habíamos olvidado. Tratamos de evadirnos y le contestamos con un venir a visitarlos. El indio se rió y le habló en su lengua al capitán. La carcajada de este fue no menos sonora e irritante y soltó una parrafada larguísima, llena de risitas irónicas y de miradas agresivas contra nosotros. El traductor se limitó a revirarnos. Todos ustedes dicen lo mismo, que vienen a vernos y terminan llevándose todo. Esa es la imagen exacta que se tiene de nosotros con toda la razón, porque el que ha ido allá a algo va y a algo se lleva, a algo saca. La economía del saqueo comienza con la primera visita. Vengo a visitarlos, pero naturalmente la idea es llevarse algo, inclusive nosotros. Nos llevamos las películas, nos llevamos el texto, nos llevamos las sensaciones, nos llevamos los cuentos, la memoria que la gente tiene de sí misma. Ellos se rieron, se quedaron mudos cuando dijimos: ¿ustedes andan sueltos?, preguntó el capitán al traductor indígena. La pregunta que nos hacía era todavía más difícil. ¿Cómo es que andamos sueltos, nosotros sueltos? ¿Qué quiere decir que andamos sueltos? ¿Qué querían preguntarnos? Pues sí, andamos sueltos, le contestamos. La cara del capitán se descompuso. Algo fiero, algo de tigre le saltó a los ojos. Nuestro marinero entendió la gravedad de la respuesta y agregó: ellos son del gobierno, tienen documentos, capitán. El capitán, nos dice el traductor, dice que la gente que anda suelta por la vida es peligrosa porque ha sido condenada a muerte. Un indio que anda suelto, nos dijo el traductor, es peligroso, es un individuo que la comunidad ha expulsado porque mató o robó, queda suelto, no le obedece a ningún capitán, anda perdido. La gente no le ayuda, no le habla y así se vuelve un animal. No puede comer sino pepas de monte y lo que es más malo, pierde el hilo con sus antiguos. Sin quien lo mande queda suelto de la tradición y así poco a poco muere. Casi todo indio suelto está solo y muere loco. Por eso es tan peligroso toparse con uno suelto. Pasa como con los manaos que se han apartado de la manada, se convierten en una fiera loca y terminan matándose contra los árboles o contra las piedras. Quizá por primera vez entendimos el profundo significado que tiene la soledad como antesala de la locura. Más abajo había un extraño sitio, un puerto muy extraño que se llama, ya les digo porque se me olvida el nombre, Centro Providencia. Centro Providencia fue un antiguo internado, pero hoy lo mantiene un epidemiólogo francés, Jean-Marc. Actualmente, Jean-Marc ha hecho de Centro Providencia su reino particular. En vez de un rancho indígena, tiene una especie de construcción en madera con arcos de árboles, de esos que se tocan así como una avenida de París, algo versallesco en sus jardines ordenados como los franceses, ¿no es cierto?, que no se salgan de la línea, esta línea, la otra línea, el caminito recto para la casa, y la casa llena, digamos,
bloqueada por mallas contra los zancudos, etcétera, etcétera, y adentro tenía lo siguiente: una bicicleta estática con que producía electricidad para alimentar un tocadiscos que fundamentalmente oía a Berlioz y a Fauré, nada más, ni Beethoven siquiera, era música francesa brillante, esa un poco aburridora, un poco sonora, etcétera, etcétera. El tipo, según no desprendía por la cantidad de tubos y de laboratorios y de probetas y de vainas que tenía, debía ser un investigador de mucha importancia. Nosotros no lo conocimos porque en ese momento no estaba, pero era tan importante que al lado de su casa o cerca de su casa había una extraña planicie muy extraña, y en esa planicie había dos cosas. Por un lado, un polideportivo. Lo de polideportivo es fundamental en todas las comunidades, porque les han hecho creer los políticos que el polideportivo, ¿no es cierto?, es un gran espacio para poder hacer equipos, ¿no es cierto?, para que jueguen unos con otros. Pero quien organiza los equipos, quien les da dinero para las camisetas, para el balón, para todo, son justamente los políticos. Y las camisetas son naturalmente con el nombre vote por Torres, vote por Pérez, vote, etcétera, etcétera, y ponen a los indígenas a jugar entre sí, ¿no es cierto?, con una idea de la competencia entre ellos, un espíritu que no existe de base en la comunidad. Pero además de eso, todos los polideportivos son en cemento, naturalmente son en cemento, con bancas de cemento, con todo de cemento. El cemento es la manifestación más concreta del desarrollo para los políticos, porque es de donde sacan la plata, naturalmente. Pues, es decir, de otra manera no hay desarrollo y tampoco hay mordida y tampoco hay contratación y tampoco hay… Pero a los indígenas los han metido en ese rollo del polideportivo, ¿no es cierto?, con una consecuencia gravísima, y es que esos polideportivos son construidos con dineros de las transferencias y de las regalías. Pero ¿quién recibe no en la comunidad las regalías o las transferencias? Los capitanes, los capitanes. ¿Y quién es capitán? Pues la familia que lo elige. Y por lo tanto se está desarrollando en los indígenas unos sistemas de clientelismo político electoral para que un sector nombre a un capitán como su representante y reciba las transferencias, ¿no? Y eso ha dividido a las comunidades y las ha ido destrozando, porque todos quieren ser capitanes y por lo tanto todos quieren recibir transferencias, o al contrario, todos quieren recibir transferencias y por eso todos quieren ser capitanes. Pero esos dineros se los pagan en Leticia, no se los pagan ni siquiera en Bacoa o en un otro, tienen que ir hasta Leticia. Para ir a Leticia tienen que ir hasta La Pedrera, coger avión de Satena, llegar a Leticia, llegan por la transferencia, les dan el dinero, después de 1000 vueltas, se las dan normalmente el viernes cuando no hay bancos, entonces tienen que ir a un prestamista, a un personaje que les cambia eso, les cobra el 20%, más lo que llevaron para pagar el pasaje en Satena. Es decir, esos fondos, si son 600.000 pesos, por un ejemplo que trae el texto aquí, les quedan a la vuelta 120.000. Con esos 120.000 lo meten naturalmente en un balón de básquet que traen para seguir la competencia. Pero al lado deportivo, del polideportivo, que hay en casi todas esas comunidades, había un espacio abierto, como les dije hace un momento, enorme. ¿Y eso de qué se trata ese espacio? Le preguntamos a los indígenas, ¿no? Pues ese es un helipuerto que mandó a hacer la señora Danielle Mitterrand, la esposa de François Mitterrand, cuando vino a visitar a la comunidad, o sea, a Jean Paul, ¿no es cierto?, que era el dueño de la comunidad, el reino de Jean Paul. Ahí llegó la señora de Gaviria, que ya se me va, Ana Milena, y llegó la señora Danielle Mitterrand a visitar a los indígenas. ¿Qué les llevó? Ropa, camisetas, con la flor de lis, con la marsellesa en francés, con la espalda, etcétera, etcétera. Y
La llegada de la señora Mitterrand fue precedida por la presencia de 5 helicópteros del Ejército Nacional disparando alrededor del puerto, ¿no es cierto?, para evitar que la guerrilla llegara. Es decir, ¿a quién mataron ahí? Nadie sabe, nada importa. Lo importante era que la señora Mitterrand, ¿no es cierto?, se posara en el puerto con doña Lina, Ana Milena, perdón, y los niños cantaran la marsellesa y cantaran el himno nacional. Después de eso, la señora almorzó y se fue, naturalmente. Ese fue el gran espectáculo que nos contaron los indígenas de la visita de la señora Mitterrand. En los ríos hay unos accidentes que son importantísimos, que se llaman varadores. Los varadores es por donde uno puede esquivar el río y pasar la canoa por la cachivera, o simplemente porque, como en este caso que les voy a contar, el río Apaporis, cuando entra al río Caquetá, el río Caquetá lo rechaza, ¿no es cierto? Lo rechaza como si fuera un intruso, porque el río Caquetá es más fuerte. Entonces el Apaporis se represa y echa para atrás. Y está lleno de curvas y de madre viejas, y es muy, muy largo el viaje de donde estamos, digamos, del centro Providencia al río Caquetá. Era más fácil pasarnos por tierra a otro río tributario del Caquetá, que se llama el Mirití, pasar aquí y salir por detrás más rápidamente. Eso es un varador, es decir, es una zona de tierra, un istmo de tierra entre dos ríos o entre el mismo río para pasar por tierra. Ese varador hubo para nosotros dos hechos importantes. Por un lado, la selva, porque por primera vez desde la salida entramos en la selva real. Antes habíamos pasado a su lado, habíamos visto los grandes árboles, los cultivos prácticamente de yarumos playeros que hay, las barrancas cayéndose, etcétera, etcétera. Pero la primera vez que nos metimos en la selva fue ese varador. Ese varador es un camino ancho, ¿no es cierto?, despejado, que recorrimos a pie y que dura unas 3 o 4 horas recorriéndolo. La selva entre los dos embarcaderos, es decir, el embarcadero del río Apaporis y el embarcadero del río Mirití, está entera. El camino se eleva con mucha delicadeza, marcando el quiebre de aguas entre un río y otro. O sea, no es así, sino es lento, porque naturalmente no hay montañas, se camina siempre a la sombra. Las chicharras producen, uniéndose unas con otras, un sonido sostenido que no logra opacar los gritos de los micos que de tanto en tanto denuncian el paso de intrusos. El centro de la selva es frío y oscuro. La pelea de las plantas por la luz es a muerte. Quien no la recibe queda liquidada. Dos interpretaciones sobre este atiborramiento de naturaleza se abren camino. La indígena, miles de especies se apilan amontonándose unas con otras con tal vehemencia y apremio que parecen construir solidariamente un entramado gigantesco para, de común acuerdo, recibir un rayo del sol. Es decir, es un acuerdo entre las plantas para... La mirada blanca es distinta. Parecería ser una lucha de todas contra todas, en la cual solo las más fuertes sobreviven. La primera interpretación, la indígena, pone por encima de todo la comunidad. La interpretación blanca ve por debajo de todo la competencia, el mercado, el lucro. Parece que ahí se sintetiza una buena parte de la diferencia con el mundo indígena. Ese parador, de golpe, digamos después de 3 horas de camino, aparece una maloca en el centro del camino, no al lado del camino, en el centro. Es decir, que uno para seguir el camino pasa por la mitad de la maloca, entra por la puerta de los hombres y sale por la puerta de las mujeres, como todas las malocas. Es algo extrañísimo, ¿cierto?
nosotros construimos una casa al lado, pero no en el centro para que pase todo el mundo por el centro de la sala. Es una concepción muy bella, ¿no es cierto? Es decir, que tiene que ver con alojar al recién llegado, alojar al forastero, darle descanso, darle sombra, ofrecerle chicha, ofrecerle casabe, ¿no? Permitirle descansar en la maloca. Una concepción distinta a la nuestra, ¿no es cierto?, que ve en todo forastero un enemigo. Estuvimos ahí un rato y nos contaron un cuento verdaderamente siniestro y tenebroso. Es el cuento de Pablo. Pablo era un pescador común y corriente que pescaba en los rebalses y que tenía una suerte extraordinaria en la pesca. Sacaba más pescado que nadie, uno lo utilizaba, otro lo moqueaba, otro lo vendía. Lo que no era muy bien visto en los indígenas vender el pescado. Lo pescaba en los rebalses y lo pescaba con una pepa que no era el bejuco tradicional, sino una pepa que los pescados buscaban comerse y les hacía el corral y ahí los sacaba. Este señor Pablo se fue con el hermano a pescar un día. Resulta que Pablo se perdió. La mujer se había ido a Villavicencio a conseguir un médico porque la niñita, la hija de Pablo y de la mujer, la que nos recibió en la maloca, tenía una cabeza enorme, es decir, hidrocefalia, y sufrían muchísimo, pues naturalmente, con esa situación. La mujer se fue a buscar un médico, una curación y dejó, pero la mujer se demoró más de la cuenta, y es que no es fácil normalmente conseguir un avión entre Villavicencio y esta zona, que ese avión va a Leticia, después va a La Pedrera, después de La Pedrera tiene que subirse, es decir, fácilmente uno puede demorarse 15 días en llegar. Entonces la mujer está demorando cada vez más, los niños se estaban desesperando y el Pablo se los llevó un día, se fue un día a buscarle unos pericos para que los niños se distrajeran con esos animalitos. Resulta que los nidos de los pericos, están entre los árboles viejos, es decir, el árbol caído se cae, deja un tronco y ahí en esa madera hacen los pericos y los loros su nido. Entonces Pablo se fue a buscar los pericos para llevárselo a los niños y se cayó en el tronco, pero no se cayó de cabeza, se cayó de pies. ¿Por qué? Decían los indios, se cayó de pies porque además él le había robado pescado, le había robado esa semilla con que pescaba a unos indígenas de otra comunidad y esos indígenas lo habían maldecido y entonces la boa, la anaconda, que es la fuerza de esa comunidad a la cual le robó la pepa, ¿no es cierto?, atrajo al indio y se lo chupó cuando trató de coger los nidos de los pericos. El tipo quedó adentro, pero nadie lo encontraba, porque naturalmente nadie podía buscarlo dentro de un tronco. Lo buscaron por los rebalses, lo buscaban por el río, lo buscaban por los caminos y el indígena no aparecía. Pero óiganme bien este relato que hace el indio. El hermano trató de sacar el cuerpo desde el tronco, porque quedó metido en el tronco, jalándolo, pero fue imposible, estaba completamente encajado en el tronco. Trajo un hacha y tumbó el palo, lo rajó con cuidado. Cuando abrimos el tronco apareció, cuenta Carlos, el hermano, un hombre pequeñito, muy chiquitico, más chiquitico que sus hijos, un indio reducido y con unos pies gigantescos. No tenía sangre en el cuerpo, toda se le había ido a los pies. La cara la tenía chupada, era una cáscara tiesa, como si nunca hubiera tenido vida, pero pesaba lo que no podían pesar 3 indios gordos.
Carlos ni siquiera fue capaz de arrastrarlo. Tuvo que buscar ayuda para cargarlo hasta la canoa y la canoa casi se ahoga con el peso del muerto. Menos mal, pensaba Carlos, que los finados no se rehuyen, porque cualquier movimiento nos hubiera hecho voltear la canoa. Cuando llegaron a la Maloca, el mediodía había pasado. El calor era insoportable porque amenazaba una tormenta. La atmósfera cargada hacía más fuerte el hedor de Pablo. Carlos hizo un hueco donde su hermano guindaba en la Maloca. A los indígenas los entierran donde guindan, lo hizo pequeño para el indio muerto que era su hermano y porque su hermano estaba empequeñecido. Pero cuando terminó y envolvieron el cuerpo de Pablo en la hamaca para meterlo al hueco, el cadáver había recuperado su tamaño normal. Su cara estaba llena y una sonrisa plácida transformó el gesto del hombre. Carlos tuvo que volver al hueco, a ampliarlo para que el cadáver quedara cómodo. Cuando llegó Leonor de Villavicencio, la esposa, la niña no tenía ya pelo. Esos relatos de los indígenas, de las muertes y de la relación con la naturaleza y de ese mundo que viven, está siempre plasmado en relatos informales que ellos cuentan con una generosidad y digamos con una ingenuidad total, ¿cierto? Ellos cuentan como resbalándose por un río, ¿no es cierto?, sin detalle, sin exigir que uno los copie ni que uno utilice, sino con una soltura y una belleza realmente inimitable. Voy a leer la última parte de la peripecia ya llegando a La Pedrera. La Pedrera es el río Apapores, entra al Caquetá y luego de unos kilómetros abajo, donde hay el último chorro de Córdoba, ¿cierto?, el último chorro que se llama Chorro de Córdoba, no sé por qué razón, está La Pedrera. La Pedrera fue un punto avanzado de defensa de Colombia frente a Perú, ¿cierto?, en aquellas peleas, aquellas rivalidades por el caucho. La Pedrera se lo tomó un capitán que después fue presidente del Perú, el capitán Bermúdez. En el lado colombiano estaba el capitán Gamboa, pero realmente era una base militar muerta de hambre, es decir, los peruanos no tuvieron que hacer ningún esfuerzo en el año 1911 para tomarse esa base, sacar a los colombianos y adueñarse de todo ese espacio que va del Caquetá hacia la desembocadura, el Caquetá hacia el Paso, el Caquetá hacia el Amazonas y luego toda la franja hasta la zona de la cachivera del cañón de la Araraquara. Todo eso fue peruano hasta el año 30, ¿no es cierto? Y el gobierno colombiano lo soportó y el gobierno colombiano se hizo el pendejo con el Perú. Más aún, el general Reyes, el presidente Reyes, estuvo negociando la venta de ese pedazo al Perú, ¿no es cierto? Eso poco de eso se sabe, pero esa es la cruel historia de La Pedrera. Hoy día La Pedrera se alimenta del oro del Taraira que explotan los brasileños y naturalmente algo del oro de Taraira llega. Y como llega oro, como se produce oro, ahí estaba la guerrilla. Y como estaba la guerrilla, estaban los militares también a la entrada de La Pedrera. Y nos sucedió una de los episodios más divertidos y con eso termino. ¿Quiénes son?, nos preguntó el teniente. ¿Qué hacen? ¿Para dónde van? Ustedes ven que esto se repite por todas partes, ¿no es cierto? ¿Quién les dio permiso para transitar sabiendo que es zona roja? ¿O no lo sabían? En cuanto a lo primero, respondimos con tranquilidad, haciendo de tripas corazón, usted ya está enterado. Respecto al numeral 2, somos viajeros que vamos recogiendo historias. Al numeral 3, vamos, como es evidente, para La Pedrera. Y finalmente, no sabemos qué es eso de zona roja.
Muéstrenme a ver las historias que escriben y para quiénes son. Pues no podemos complacerlo, teniente, porque los diarios de campo son confidenciales y son para escribir libros sobre el río. ¿Qué libro ni qué historias? ¿Acaso me creen tan pendejo? Un pintado en la pared, respeten. Ustedes con seguridad están comprando bazuco a los bandidos. Saquen todo lo que llevan en los morrales y formen allá a 2 metros. Muestren las palmas de las manos y los hombros. Vamos a ver si son comunistas. Lo que pasa es que las marcas de las manos y de los hombros, el morral hace aquí hueco, entonces miran ahí, miran de las manos, son manos como las de uno, así blanditas, pues naturalmente es raro, ¿no es cierto? Obedecimos, los soldados miraban cada una de nuestras prendas y se las mostraban al oficial, que con una varita las esculcaba. Ropa sucia, cepillos de dientes, una novela de Kazantzakis. Nada encontraron que pudiera ir contra la ley, nada sospechoso siquiera. Pidió entonces que abriéramos nuestras mochilas. No llevábamos nada por lo que pudieran detenernos. Era lo que más les irritaba. Los soldaditos confiaban en el olfato de su teniente y el prestigio del hombre estaba en juego. Él lo sabía y ello explicaba la minuciosidad de la requisa. Por fin encontró un frasquito con una arenilla sospechosa. La levantó y triunfalmente la mostró a sus soldados y a nosotros los sospechosos, como diciéndonos: este es el misterio del viaje, la prueba reina. Abrió el frasco, mirándonos burlón, vació su contenido sobre un pañuelo verde oliva y con la punta de su cuchillo tomó una muestra. Se la llevó con un profesionalismo ejemplar a la nariz y aspiró con fuerza. El dueño del frasco trató de impedir semejante prueba, pero fue tarde. El teniente comenzó a estornudar y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a moquear, y a mioquear, mientras se le turbaba el entendimiento, se jugaba en sudor y se ponía como un cardenal. Los ojos se le encendieron, los soldados desaguaron sus armas de dotación, el teniente perdía el resuello. Nosotros no sabíamos qué hacer ni cómo remediar la imprudencia. El frasco contenía un violento ají en polvo que nos habían regalado. Pasaron unos minutos. Los soldados comprendieron el chasco, pero no podían soltar la carcajada por miedo a un consejo de guerra. Todos esperaban ser fusilados, pero el teniente guardó con entereza la compostura y ordenó dejarnos continuar el viaje y se quedó con el frasquito. Bueno, yo lo que retengo de ese viaje y lo que se me hace más importante y ojalá lo haya logrado transmitir es que los dueños del conocimiento, del manejo de la Amazonía son los indígenas. Afortunadamente se ha logrado por presión de la opinión pública, por presión de los ambientalistas, por presión, digamos así, de la sociedad civil, que el resguardo que comienza en Pacoa y termina casi en la zona de Yanmark, en el reino de Yanmark, todo eso que ha sido resguardo se ha superpuesto a un parque nacional. Es decir, ese parque nacional, antes de que lo coja Besudo, ¿no es cierto?, es naturalmente de los indígenas, lo manejan los indígenas y es una fuente de sabiduría del manejo amazónico. Naturalmente que la coca ha hecho un enorme daño, no solamente la cocaína, ¿no es cierto?, la coca para producir cocaína, porque la coca es una planta que ellos utilizan, pero la cocaína ha logrado romper o, digamos, descomponer de una manera muy acelerada las economías indígenas y la cultura indígena, porque la coca, además de la violencia, trae el consumo. Y los indígenas con dinero que salen de las plantaciones de coca se han vuelto unos consumidores, ¿no es cierto?, irremediables. Consumen de todo, se visten con camisetas, con pantalones, con tenis, tienen motor fuera de borda, ya han dejado de comer lo que siempre han consumido, ya compran, digámoslo así, bazuco para consumir ellos, compran marihuana, compran whisky, es decir,
su mundo fue transformado en parte por la coca. Ya había sido muy golpeado por el caucho, pero el caucho dejó una estructura sobre la cual se montó la coca. Se montó la coca y la coca está haciendo, igual que las transferencias y las demás subsidios que reciben los indígenas, tanto o más daño que el que causó la Iglesia en los procesos de evangelización. Es un proceso, el de la evangelización, que han comenzado también a tener las comunidades protestantes. Olvidé contarles que en muchas de esas comunidades no hay iglesia, sino hay templo, ¿cierto? Y los protestantes están presentes, y los protestantes lo primero que hacen es hacerle sentir al indígena parte del demonio por no hablar la lengua, ¿no es cierto?, castellana, digámoslo así. Y por lo tanto el esfuerzo mayor es para que cambien la lengua, ¿no es cierto?, para poder leer la Biblia. Inclusive hay veces que traducen la Biblia a los idiomas, a las lenguas indígenas. Pero el daño que hacen la Iglesia Católica, los evangélicos, la coca, los militares, la violencia y las transferencias y demás dádivas que les dan los blancos, están destruyendo las comunidades, y la destrucción de las comunidades significa la destrucción de la selva. Mil gracias.